El mar nos necesita a nosotros como nosotros lo necesitamos a él. La intervención del hombre puede representar también una nueva oportunidad para algunas especies. Nos encontramos en Perros-Guirec, en Bretaña. Es uno de los raros lugares en Francia donde puede contemplarse a las focas grises. Desde que la reserva está protegida, numerosas especies de aves se han instalado en este lugar, como el alcatraz atlántico, que está aquí solamente desde 1930. Este lugar se ha convertido además en la reserva de aves marinas más grande de Francia. ¿Cuántos pájaros hay aquí? Eso que vemos ahí son alcatraces atlánticos, y este año hay exactamente 18.698 parejas. ¿Y cómo las han contado? Se cuentan haciendo primero una fotografía aérea, y en esas fotografías estos pájaros blancos resaltan perfectamente como puntos blancos. Así que contamos todos los puntitos blancos. Y este año hay 18.698, considerando que un punto blanco es un pájaro adulto posado sobre su nido. Cuando dos alcatraces se emparejan, lo hacen para toda la vida. Y durante todos esos años llevan a cabo el mismo ritual. Los alcatraces atlánticos regresan a su colonia hacia febrero. El macho se pavonea, la pareja se aparea y la hembra pondrá un solo huevo que empollará durante 40 días. El polluelo de alcatraz nace hacia junio. Durante 12 semanas, los padres alimentarán al pequeño, siempre juntos, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo nido. Es curioso cómo se ven perfectamente las manchas. Resaltan perfectamente, ¿eh? Esa mancha es completamente nueva. ¿Esa de ahí, la de la derecha? Hace 3 años ahí no había nada. Hay algunos plásticos en las playas, no es higiénico. El mar está sucio, lo arrastra todo. Después de 6 horas en la corriente, en solo 6 horas, todo lo que se arroja al mar en la península de Cotentin o en la costa de Brest, un día u otro llega aquí, y las playas son las que recogen lo que llamamos macrodesechos. Bolsas grandes de plástico, bidones. Las bolsas de plástico son una verdadera plaga para el mar. Se fabrican en un segundo, se utilizan durante 20 minutos y tardan 400 años en degradarse. Cada año matan a 1 millón de aves marinas y a 100.000 mamíferos marinos. Estas aves marinas son seguidas con atención. Todos los veranos se capturan nuevos individuos para anillarlos o colocarles una baliza GPS. El GPS es el nuevo instrumento para seguir los desplazamientos de los pájaros. Así se ha descubierto que los alcatraces de 7 islas hacen un promedio de 150 kilómetros para ir a pescar los peces con los que alimentarán a sus polluelos. 300 kilómetros ida y vuelta. En esta región los peces son lo bastante abundantes para alimentar a la colonia. Pero en otros lugares, como en Escocia, las aves sufren la desaparición del pescado y algunos años mueren de hambre. Aquí hay 19.000 parejas aproximadamente. Habrá 19.000 polluelos que partirán hacia el mar un día de estos para vivir su aventura. Por desgracia, la naturaleza es bastante implacable. ¿Selectiva? Muy selectiva. La mitad, es decir, al menos 9.000 polluelos no superarán la primera semana de vida autónoma en el mar. La mitad de los polluelos nacidos aquí no sobrevivirán a la primera semana. Exactamente. Porque cuando la cría se marcha, o más bien cuando cae de su nido porque no sabe volar, llega hasta el fondo del acantilado y está sola. Empieza su vida completamente sola. Es cierto que tiene problemas para volar, ¿eh? Pesa 1 kilo más que el adulto, es decir, que pesa entre 4 y 4,5 kilos. Y es de hecho esa reserva de grasa lo que le permitirá realizar grandes esfuerzos durante una semana sin comer. ¿Y le permitirá aprender a volar? En efecto, le permitirá aprender a volar. Ahí podemos verlo. Está muy cerca del agua, se está debatiendo. Flota muy bien, no tiene problemas, pero tiene que volar. Mucha suerte, muchacho. Y del 50% que superará la primera semana, ¿cuántos regresarán aquí? La mayor parte de las crías que salen de aquí dentro de un año volverán a instalarse en esta isla y con toda seguridad los años siguientes volverán siempre al mismo nido. Así que su fidelidad al lugar y su fidelidad mutua son remarcables. Cada vez que contemplo estos peñascos, me doy cuenta de la gran suerte que tengo de poder admirar a estas aves, porque hasta 1911 este archipiélago era un lugar de caza.
De todas partes de Francia se venía aquí a cazar al frailecillo común, ese pájaro extraordinario. Un grupo de hombres tomó cartas en el asunto y compró el archipiélago para detener la masacre. Fue así como nació la LPO, la Liga para la Protección de las Aves. Hoy, 22.000 parejas de pájaros viven aquí tranquilamente. El peligro más grande para estas aves son las mareas negras. Conviene hacer un pequeño repaso sobre todo lo que han sufrido estos pájaros desde hace 30 años. En 40 años se han producido 20 mareas negras importantes en el mundo. La mitad ha alcanzado las costas europeas y particularmente Bretaña. Recordemos 1967, el Torrey Canyon. 119.000 toneladas de fuel, 30.000 aves masacradas. 1978, el Amoco Cádiz, 227.000 toneladas de fuel. Entre 15 y 20.000 aves serían víctimas. 1999, el Erika, 20.000 toneladas, 77.000 aves muertas. 2002, el Prestige, 77.000 toneladas de fuel, 13.000 aves afectadas en las costas. Estas mareas negras nos repugnan y, sin embargo, no constituyen en absoluto la verdadera contaminación marina. La verdadera contaminación somos nosotros. Son nuestras industrias, nuestra agricultura, y son también todos los comportamientos de la vida cotidiana que se repiten millones de veces. Un simple detergente, restos de un bote de pintura arrojados por el fregadero, todo terminará en el mar. Incluso en Francia, uno de los países mejor equipados del planeta, las estaciones depuradoras tienen un rendimiento muy limitado. El 50% de las aguas terminan en el mar sin ser depuradas. Estoy en la bahía de Saint-Brieuc, en medio de este mar de algas verdes. Es precioso, es muy verde, pero es muy nocivo. Vamos a encontrarnos con Juliette, presidente de la Asociación Agua y Ríos de Bretaña. Alguien que aquí, sobre el terreno, lucha contra esta polución, que como siempre proviene de la tierra. Cada año, decenas de comunidades hacen frente a las mareas de algas verdes en Bretaña. Los tractores recogen más de 50.000 toneladas por año, lo que supone un coste de 500.000 euros a las comunidades. Pero la recogida no impedirá que las algas regresen al año siguiente. ¿Por qué están aquí estas algas verdes? Las algas verdes son la respuesta del medio marino a los excesos que se han cometido en tierra firme. En Bretaña, donde desde hace 30 años se desarrolla la agricultura intensiva, hay exceso de abonos, exceso de purines, que en periodos invernales son arrastrados por las lluvias y llegan a los manantiales, a los arroyos y al litoral. Y el mar, el ecosistema marino, reaccionará produciendo, también de forma excesiva, cantidades impresionantes de algas, que se nutrirán de los nitratos que transportan los ríos. Después, ¿demasiados abonos? Demasiados abonos y demasiados purines. Cada año representa el equivalente a un superpetrolero de 150.000 toneladas de nitratos que son evacuados por los ríos en la costa. Es necesario reducir 5 veces la polución de los nitratos de los ríos de Bretaña para evitar que se produzca el fenómeno de las mareas verdes. Y todos los esfuerzos que hacemos hoy, y que son dignos de alabanza, son sin embargo insuficientes en relación a la gravedad del problema. Es necesario realizar una reconversión profunda en la agricultura si queremos acabar con las mareas verdes en Bretaña. ¿Son conscientes de ello los agricultores y qué hacen al respecto? No hay que culpar tampoco a los agricultores, que son como los consumidores, son cómplices de esta situación, pero también son víctimas. En Bretaña tenemos la suerte de contar con explotaciones, con agricultores que han mostrado el camino, los que practican la agricultura sostenible, la agricultura biológica. Pero es necesario un golpe de mano por parte de todos los poderes públicos que impulse este desarrollo y lo generalice. El golpe de mano hemos de darlo también los ciudadanos y prepararnos para comprar más caros los productos de estos agricultores que trabajan mejor. Y aún no estamos dispuestos. Si el consumidor se conforma con ser un comprador pasivo de productos alimenticios de baja gama, tendrá que soportar las mareas verdes. La solución se encuentra también en el bolsillo del consumidor. Consumidores que en el momento de su elección a la hora de comprar deben dar prioridad a los productos que respetan la protección del medio ambiente, que respetan la calidad del producto. Y es también en la mano del consumidor donde se encuentra la solución a los problemas agrícolas actuales. La cuestión es siempre la misma. Es nuestra responsabilidad, nuestra elección.
Es cierto que gracias a esta agricultura intensiva, los franceses gastan en su alimentación 2 veces menos que en 1960. Pero estos nitratos, que provienen de los abonos y las deyecciones animales, han contaminado la mayor parte de las aguas francesas. ¿Es posible continuar con esa tónica? Joseph Cabaret, usted es agricultor en las costas de Armor. ¿Cuándo tomó usted conciencia de que su trabajo contaminaba y que debía cambiar su forma de trabajar? Yo tomé conciencia de lo mucho que contaminaba porque nuestra comunidad tiene la particularidad de contar con tantos productores de mejillones como agricultores. Y por ejemplo, a los productores de mejillones se les prohibía regularmente la venta de mejillones. Y éramos conscientes de que en parte se debía a nosotros. ¿Cómo puedo yo realizar mi trabajo si con ello estoy impidiendo que mi vecino realice el suyo? A veces he sentido vergüenza de mi trabajo al pasear por la playa y ver todas esas algas, consciente de mi responsabilidad. ¿Sintió vergüenza de su profesión? Sí, por supuesto. Sentí vergüenza y me dije a mí mismo que era absolutamente necesario cambiar, pero no cambiar de boquilla, cambiar de verdad. Porque el oficio de agricultor es uno de los más hermosos que existen. Alimentas a tus vecinos, alimentas a la gente que te rodea. Cuando me establecí con mi padre era un agricultor. Hoy tiene 85 años, así que ha vivido toda la evolución de la agricultura. Para él era muy importante producir mucho, porque era lo que exigía el Estado francés. Había que producir para alimentar a la gente. Y yo seguí su ejemplo. Yo tenía necesidad de producir. Lo más posible. De producir la mayor cantidad posible. Era un reto, y ello conllevaba también comprar cosas en el extranjero, ir a Brasil a comprar mucha soja, muchos productos químicos, para producir mucho, para cultivar mucho maíz, utilizando muchos pesticidas y cosas de ese tipo. Los criaderos de cerdo suelen estar en el punto de mira. Joseph nos ha llevado a la granja de uno de sus amigos criadores, que nos ha recibido con gran amabilidad. El principal problema es la densidad de animales. A menudo estos cebaderos no tienen suficiente terreno para dispersar la enorme cantidad de desechos que produce la cría. En la actualidad hay sistemas que permiten reducir los contenidos de nitratos, pero ¿es suficiente? ¿No sería mejor disminuir los efectivos, mejorando así además el bienestar de los animales? Joseph, demostrando una enorme valentía, ha escogido el camino de la sensatez por su cuenta. De golpe y porrazo, cuando tomas conciencia respecto a la contaminación, cuando tienes la sensación de que estás contribuyendo al deterioro que se está produciendo a tu alrededor, te das cuenta de que es necesario cambiar. Ahora cultivamos esencialmente hierba equilibrada. No tenemos necesidad de comprar soja y cosas parecidas y de repente hemos dejado de utilizar productos químicos. Esa es la diferencia. No ha introducido más animales de los que podía alimentar. Exactamente. Nos ajustamos a las condiciones del terreno. Es decir, que hemos desintensificado. En el mundo hay cerca de 200 zonas costeras que están literalmente asfixiadas por las algas. Se las denomina zonas muertas, pues las algas consumen todo el oxígeno del entorno. El peor ejemplo tiene lugar en el mar Báltico, al norte de Europa, donde se ha eliminado todo vestigio de vida. Hoy se estima que el 70% de la polución marítima proviene de tierra firme. Acabamos de comprobarlo con las algas verdes. Pero existe un medio viviente que está muy amenazado, son los macizos de coral. Estos macizos no representan más que el 1% de la superficie de los océanos y sin embargo el 90% de la fauna marina depende de ellos. La barrera de coral de Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur. Es la segunda barrera coralina más grande del mundo, después de la australiana. Los arrecifes de coral forman parte de los ecosistemas más ricos del mundo. Cerca de 10.000 especies han sido catalogadas en los arrecifes coralinos de Nueva Caledonia. Es una reserva alimentaria de la que dependen más de 1.000 millones de habitantes en todo el mundo. Pero en la actualidad, el coral está amenazado y su principal enemigo es el hombre. Esta es Pascale Chabanet, una especialista en los arrecifes de coral de prestigio internacional. Desde hace años, está enamorada de los fondos marinos, estudia los arrecifes del mundo entero. Ella sabe que la mayor parte está en peligro.
¡Ay, qué maravilla! Esta barrera se extiende a lo largo de 1.600 kilómetros alrededor de la Grande Terre. Cuando nos sumerjamos bajo sus aguas, comprobaremos que es un vivero de animales y de vegetales. Es extremadamente rico y maravilloso. Maravilloso, sí, pero ¿hasta cuándo? El coral es frágil. Contrariamente a lo que se cree, el coral no es piedra, sino un animal muy vivo que tiene necesidad de un medio preservado para su supervivencia. Las aguas que cubren los arrecifes caledonianos son de una extrema pureza y una infinidad de variedades de coral se expande libremente en ellas. Es aquí donde Pascal ha decidido sumergirse. Cuando buceo, me sumerjo en un universo difícilmente descriptible, pero totalmente mágico. Hay corales ramificados, hay corales macizos, hay corales encostrados, hay corales tabulares, de modo que hay una diversidad de formaciones bastante amplia. El coral es ese animal que se asemeja a una pequeña flor. Lo llamamos pólipo. Su reproducción tiene lugar durante varias noches al año, algunos días después de las lunas llenas de primavera. Cual nieve a la inversa, miles de huevos ascienden camino de la superficie y se diseminan por el arrecife. Cuando encuentran un soporte favorable, los jóvenes pólipos se instalan y comienzan a construir sus estructuras de caliza, con las que edifican las grandes barreras de coral. Pero el pólipo no puede alimentarse solo. Para ello, debe asociarse con algas. El pólipo tiene la particularidad de vivir en asociación con las algas simbióticas, denominadas zooxantelas. Y es esa asociación la que dará al coral la fuerza para construir su esqueleto calcáreo. Así pues, lo que da color al coral son por un lado las zooxantelas y por otro los pigmentos que el pólipo tiene en sus tejidos. Y es que un arrecife con buena salud es un arrecife que tiene colores. Pero el coral es frágil. Basta con una ligera variación en su entorno para que perezca. Debido a los cambios climáticos actuales, las aguas pueden estar anormalmente calientes durante varias semanas. Bajo el efecto del estrés, el pólipo expulsa a las algas que lo alimentan, el coral palidece y termina por morir de hambre. Esta muerte blanca afecta a todas las barreras coralinas del mundo. Por el momento, la de Caledonia parece haberse librado. ¿Pero hasta cuándo? Para Pascal Chabanné, otras amenazas planean sobre los corales caledonianos, y en este caso a muy corto plazo. Las principales causas de la degradación de los arrecifes coralinos tienen principalmente su origen en el impacto humano y en el aumento de la población en las zonas litorales. ¿Qué significa aumento de la población? Más urbanizaciones, más desechos y más contaminación química. Para constatar en toda su amplitud estas amenazas, es necesario desplazarse al sur de la isla. Y aquí lo tenemos. Hasta la fecha, esta región estaba muy preservada, pero actualmente, para explotar una enorme mina de níquel, se han talado miles de árboles. Desde la distancia podemos imaginar el impacto de la erosión al arrancar la capa vegetal, ya sea para realizar extracciones mineras o para construir, lo que debilitará el suelo, y con las lluvias todas las tierras serán arrastradas, de hecho hacia los ríos. Todo llegará al mar. Si no se toman precauciones, cuando la lluvia sea copiosa, la tierra podría desplazarse hacia los ríos y el mar. Entonces se producirá un fenómeno de sedimentación. Las toneladas de tierra derramadas en el mar cubrirán los corales. Muchos de ellos podrían morir asfixiados. Pero hay algo peor. En varios meses, esta mina de níquel podría verter productos potencialmente tóxicos en el lago. Los defensores del lago han dado la alerta. Temen una mayor contaminación. Cada semana, los militantes de la asociación Corail Vivant, Coral Vivo, recorren la cantera. Impotentes e indignados, descubren un centenar de máquinas que arrasan con todo a su paso. Esta mañana, Marina y sus compañeros controlan la puesta en práctica de la canalización que descargará los desechos contaminantes a unos kilómetros solamente de la reserva marina que los poderes públicos quieren proteger.
La tubería va a pasar por aquí y terminará aquí, donde estará el difusor. Es una zona a la que no se puede acceder y es precisamente ahí donde la gran tubería realizará los vertidos. ¿De qué sirve hacer una reserva si luego vamos a realizar vertidos químicos sin parar? Marina, presidenta de la asociación Coral Vivo, está aterrada por lo que se está llevando a cabo en su isla desde hace varios meses. Es como si fuesen a asesinar su lago de la infancia. Yo pasé toda mi infancia viniendo aquí de excursión, a jugar con mi hermano y con mi hermana, y ahí hay 100 hectáreas de mi infancia que se van a esfumar. Francamente, es algo que me revuelve las tripas, porque estamos destruyendo, estamos desnaturalizando este país. Pero el níquel es el principal recurso natural de Nueva Caledonia. El Estado francés ha inyectado cerca de 250 millones de euros en esta fábrica, y la fábrica podría funcionar hasta 2008. Marina ha decidido, pues, llevar la lucha a otro terreno. Estoy luchando para que se inscriba la barrera de coral en el Patrimonio Mundial de la Humanidad, y lo hago para que pueda conservarse este tesoro de biodiversidad que se nos está escapando de las manos. Por su parte, Pascal Chabanet se ha propuesto sensibilizar a las generaciones futuras sobre la preservación del coral. Para ello, lleva a los niños al lugar. Les traemos aquí para que vean el entorno, para que vean el coral, los pólipos, etc. Yo pienso que cuando vemos este lugar, un ecosistema absolutamente fantástico, mágico, con todas estas variedades de peces por todas partes, sentimos la necesidad de protegerlo. Se convierte en algo más realista. Es maravilloso ver los ojos de los niños asombrarse a contemplar todo esto. Luego los niños harán su pequeña guerra por su parte y, lógicamente, lo protegerán por su cuenta. Que un entorno sea bello y se encuentre en buenas condiciones no significa que no haya que ocuparse de él. Siempre será más difícil restaurar esta barrera, devolverla a su estado natural, que ocuparse de ella ahora que goza de buena salud. ¿Estamos condenados a elegir entre el níquel y el coral, entre el desarrollo industrial y la protección del entorno? Es un falso dilema. Podemos tener las dos cosas con una sola condición: razonar en términos de desarrollo sostenible, privilegiar los procedimientos industriales no contaminantes. Sin duda, se trata de una elección algo más cara a corto plazo, pero es una apuesta de futuro. Nos encontramos sobrevolando la región de Normandía, la península de Cotentin, y lo que más me encanta de esta zona son los pequeños bocages, los setos, algo que ha desaparecido por completo en Francia, porque a causa de la concentración parcelaria se han cortado muchísimos setos, y sin embargo el seto es muy importante para la biodiversidad, además de embellecer el paisaje. Entre 1960 y 1980 se arrancó el 70% de los setos para agrandar los campos. Esos son molinos eólicos. A mí, sinceramente, no me parecen antiestéticos. Soy consciente de que en Francia hay un debate sobre si debemos instalar molinos eólicos por todas partes o no. Tampoco es necesario instalarlos por todas partes, pero en cualquier caso yo no los encuentro tan mal. No son más antiestéticos que los postes de alta tensión. Seguimos en Normandía y ahora voy a llevarles a la jungla. Lo que van a ver es extraordinario. Sí, lo he dicho bien, la jungla. Y voy a hablarles de la famosa corriente marina, la corriente del Golfo. Guillaume, esto es maravilloso. He visto helechos del bosque primario de Nueva Zelanda, he visto palmeras que vienen de China, plantas de Costa Rica. Tienes aquí un jardín increíble.
Sí, se llama el Jardín del Viajero, precisamente porque sus plantas proceden del mundo entero. Intentamos que se desarrollen aquí, y si lo consiguen es gracias al mar, gracias a que está situado muy cerca del agua. Y es la desviación de la corriente del Golfo hacia el Atlántico Norte lo que permite que esto pueda existir. Las aguas cálidas de la corriente del Golfo se desvían hacia Irlanda y luego descienden hacia el norte de Francia, calentando toda la costa oeste de Cotentin. Y nosotros somos los primeros, en la bahía de Beauville, en beneficiarnos de ese efecto moderador, de esa corriente extraordinaria que raras veces desciende por debajo de cero en invierno y raras veces supera los 28-29 grados en verano. En las costas europeas disfrutamos de un clima templado excepcional. Piensen que a la misma altitud que Burdeos, en Montreal, Canadá, las temperaturas descienden hasta los 40 grados bajo cero en invierno. El mecanismo de la corriente del Golfo se asemeja al de una cinta transportadora. Al llegar al océano Ártico, el agua caliente procedente de los trópicos se enfría y se carga de sal. Más pesada, desciende a las profundidades y el ciclo vuelve a comenzar. ¿Todas estas plantas proceden del hemisferio sur? La mayor parte de las plantas vienen del hemisferio sur porque las plantas perennes suelen estar generalmente presentes en las islas. Y lo que más me interesa es que son plantas que no se han mezclado con otras. Así que en este jardín no hay híbridos. Tenemos plantas auténticas que consiguen adaptarse aquí, en Normandía. ¿Cuántas plantas hay aquí? Hay más de 900 especies diferentes y entre 25 y 30.000 plantas que no contamos. No hace falta. Pero cuidado, porque la corriente del Golfo no es eterna, puede detenerse. El mecanismo de la corriente del Golfo se detuvo al final de la última glaciación, hace cerca de 12.000 años, cuando un gran lago canadiense vertió sus aguas en el Atlántico Norte. En 10 años, el calentamiento de las aguas provocó un nuevo periodo muy frío en Europa, que duró 1000 años. Luego, la corriente del Golfo reanudó su actividad. Pero con el calentamiento climático actual, Groenlandia se funde 3 veces más deprisa que hace 10 años. Esta enorme aportación de agua dulce podría interrumpir el mecanismo y detener una vez más la corriente del Golfo. En ese caso, la temperatura de Europa descendería entre 1 y 5 grados. Resulta increíble pensar que el calentamiento global del planeta nos traería también frío. Después de haber estado a punto de ser exterminadas por completo por el hombre, las ballenas sufren ahora el calentamiento. Ballenas francas, ballenas azules, ballenas jorobadas. Existen al menos 13 especies de ballenas barbudas. 7 están amenazadas de extinción. En 50 años, entre 1925 y 1975, 1,5 millones de ballenas fueron exterminadas. Pese a la moratoria sobre su caza, en vigor desde 1986, Japón, Noruega e Islandia continúan cazando al más grande de los mamíferos. 25.000 ballenas han sido capturadas en 25 años, sin una razón de peso, pues su carne solo se vende como producto alimenticio de lujo, siendo además nociva para la salud, ya que la carne de estos cetáceos, que viven en aguas contaminadas, concentra las sustancias tóxicas. Pero el mayor peligro para la supervivencia de las ballenas es el calentamiento climático. En varias decenas de años, este podría contribuir a su hambruna. Pues las ballenas se alimentan principalmente de este pequeño crustáceo, el krill, que vive únicamente en aguas muy frías. Si el krill desaparece, las ballenas desaparecerán también. Precisamente, la desaparición de la banquisa supone un obstáculo para la reproducción del krill. Y ahí no acaba todo. El gas carbónico que arroja el hombre a la atmósfera aumenta la acidez media de los océanos, lo que resulta también fatal para una parte del plancton del que se alimentan las ballenas. En menos de 50 años, si no se hace nada, un gran número de ballenas podría, sencillamente, morir de hambre. Pero la naturaleza sigue dando crédito al hombre. En los grandes océanos, los ciclos amorosos de los gigantes de los mares se perpetúan. Tras haber acumulado enormes reservas de grasa en las aguas frías, la ballena franca inicia un largo periplo que la conducirá hacia las cálidas aguas de los trópicos. Allí parirá y se apareará. Antes deberá recorrer, sin perder el rumbo, los miles de kilómetros que la separan de su objetivo. Las ballenas son excelentes navegantes.
La sensibilidad de su piel a las corrientes frías o calientes las guía hacia su lugar de apareamiento. El problema es que actualmente el calentamiento de las aguas remueve las corrientes marinas. Pese a ello, esta ballena ha terminado encontrando a su pareja. He aquí un documento excepcional. El apareamiento de dos ballenas francas, que se desarrolla en su mayor parte en la superficie acuática. Pese a sus 50 toneladas de peso, la hembra se estira boca arriba para recibir el sexo del macho, un pene de 1,50 m que el macho dirige como puede por encima de las olas. Algo nada sencillo cuando las olas golpean sin cesar los costados de su pareja. El ballet nupcial puede durar varias horas, aunque el acoplamiento dura solo algunos segundos o varios minutos. Estos dos ejemplares se han encontrado para asegurar su descendencia, pero a razón de una cría cada 2 o 5 años, la supervivencia de la especie es incierta. Actualmente, solo quedan 350 ballenas francas en el Atlántico Norte. Después de la caza industrial, las colisiones cada vez más frecuentes con los barcos y las redes a veces mortales de los pescadores, el calentamiento es la mayor amenaza para las ballenas. ¿Terminarán desapareciendo los gigantes de los mares? Es posible si el hombre no controla el daño que inflige a los océanos y a sus habitantes. Ahora me gustaría mostrarles el archipiélago de Chaussée entre Bretaña y Normandía para observar un fenómeno único y fascinante, las mareas más altas de Europa. Van a poder contemplar cómo el paisaje se transforma por completo. Aquí ninguna transformación perturba la marea, y gracias a ello, el archipiélago sigue siendo tan rico en especies marinas. Chaussée sigue siendo tan mágico como siempre. Hoy hace un día espléndido, pese a la enorme marea, hace un tiempo extraordinario. Y mira qué cantidad de barcos. Dicen que hoy van a venir aquí 1000 barcos. Es increíble. Va a aparecer la marina. Es verdad que hace un día extraordinario para pescar aquí. ¿Cuántas personas vendrán? Entre 3000 y 4000, eso es mucha gente. Sylvain Giron, hola. Es usted oceanógrafo, por tanto un gran especialista del mar. Trabaja en Brest. Este es un lugar increíble. Hay una marea de 13 metros de amplitud. ¿Qué produce las mareas? Las mareas las produce la atracción de la luna y del sol. Y el responsable de esta atracción es la fuerza de la gravedad, la misma que nos mantiene sobre la superficie terrestre. De modo que la luna ejerce una fuerza de atracción sobre la superficie terrestre y por tanto atrae hacia ella a los océanos, formando un Michelin. ¿Por qué lo llama Michelin? Es un Michelin porque la superficie del agua se deforma por la atracción de la luna, que... ¿Como una granola? Sí, podemos decir que se trata de una granola. Y en el lado opuesto se forma también un Michelin. Y ese Michelin se explica porque la Tierra gira al mismo tiempo que la Luna. Algo parecido a lo que ocurre cuando echamos agua en un barreño y el agua empieza a girar debido a la fuerza centrífuga y se desplaza hacia las paredes del barreño. Eso es. Y evidentemente, como la Tierra tarda 24 horas en realizar un giro completo sobre sí misma, pasamos 2 veces al día por una marea alta y otras 2 veces al día por una marea baja. Pero no hemos terminado. Cuando el Sol se sitúa en línea con la Luna, las atracciones que ambos astros ejercen se suman. Eso es lo que está sucediendo hoy, y a ese fenómeno lo llamamos marea viva. Las mareas tienen una fuerza increíble, producen una energía completamente sostenible, completamente renovable. ¿Por qué no las utilizamos más? Se están utilizando en zonas muy particulares, como en la presa de la Rance, no lejos de aquí. Hay proyectos en marcha que verán la luz, esperamos, y cuyo objetivo es instalar molinos eólicos en el mar para poder recuperar esta corriente. Se piensa que se podría suministrar energía a Bretaña instalando turbinas submarinas en la costa bretona hasta Normandía. Instalando turbinas submarinas frente a las corrientes, es decir, turbinas submarinas sobre el lecho oceánico, se podría transformar la extraordinaria energía de las mareas en electricidad. Al igual que la energía eólica y la solar, la energía de las corrientes marinas es también renovable. Es posible que en el futuro nos suministren una parte de nuestra corriente eléctrica. Abandonamos Chaussée rumbo sur en dirección al Mont Saint-Michel. Aquí, al contrario, las transformaciones realizadas en la bahía a lo largo del último siglo han trastornado el ecosistema y amenazan el lugar.
No obstante, siempre es mágico llegar aquí, frente al Mont Saint-Michel, con esta enorme extensión de arena durante las mareas vivas. Es realmente extraordinario. Dicen que la marea asciende a la velocidad de un caballo al galope. Yo no sé si es verdad, pero en cualquier caso es impresionante. El monte Saint-Michel es el tercer lugar más visitado de Francia. Sin embargo, esta maravilla de la naturaleza y del trabajo del hombre está perdiendo su identidad. Durante años, el hombre ha hecho todo lo posible para mantener el monte unido a la tierra, pero el hombre ha cambiado. Hoy, por el contrario, desea que el monte vuelva a ser una isla. Todos los años, 3 millones de personas visitan el monte Saint-Michel, que está inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es un lugar excepcional. Existe un proyecto para eliminar el aparcamiento con objeto de desensamblar el monte Saint-Michel, devolverle su carácter marítimo y que vuelva a ser una isla. Y como van a comprobar, el hombre ha conseguido los medios necesarios para llevar a cabo su ambicioso proyecto. Estoy con François Xavier de Bolincourt. Nació en este lugar, ingeniero, y gracias a él el monte Saint-Michel volverá a ser una isla. ¿Por qué está haciendo esto? Los estudios realizados demuestran que si no hacemos nada, el continente entrará en contacto con el monumento en 2042. ¿2042? Sí, los científicos lo determinan con una gran precisión. Y conviene saber que ese día está a la vuelta de la esquina. El fenómeno de ensamblaje de la bahía del monte Saint-Michel es un fenómeno natural. Todas las bahías del mundo se rellenan porque mecánicamente las corrientes de las mareas ascendentes son más poderosas que las corrientes de las mareas descendentes. En los intervalos hay sedimentos que tienen tiempo de asentarse y no desaparecen con la marea descendente. Se trata de un fenómeno natural, pero resulta que justamente a lo largo del perímetro del monte, la mano del hombre ha acelerado gravemente el proceso de ensamblaje. ¿Y en qué consisten los trabajos? Los trabajos consisten en la construcción de una presa, que será la máquina que ayudará a que los sedimentos se asienten a una mayor distancia en la bahía. La presa permitirá la entrada del agua del mar y prolongará durante la marea descendente el efecto mecánico de la marea natural. Y para ello será también necesario demoler el dique de acceso actual. Y se construirá un nuevo dique sobre pilotes, bajo los cuales podrá verse la presa del Quenon durante la marea baja y el mar durante la marea alta. Con este proyecto, las aguas tendrán por fin libertad para circular alrededor del monte. La fuerza del río Quenon, unida a la de la marea, debería empujar los sedimentos al otro lado del peñasco del monte Saint-Michel. Si el hombre hace esto, no es únicamente por razones estéticas, es simplemente para que la naturaleza recupere sus derechos. Es posible que la mentalidad esté cambiando. Para mí, hacer una evaluación de la situación del planeta no se limita únicamente a fotografiar la naturaleza, conlleva también fotografiar estas maravillas construidas por el hombre, como el monte Saint-Michel o Venecia. Vistas desde el cielo, las ciudades forman parte de la naturaleza, como un hormiguero forma parte de un bosque. Quienes construyeron Venecia sobre una laguna, hace más de 1000 años, no podían imaginar que otros hombres la pondrían un día en peligro. También aquí, los grandes trabajos de restauración realizados en el siglo XX trastornaron el entorno. Venecia está formada por un total de 118 pequeñas islas unidas entre sí por cientos de canales y puentes. Para construir y extender la ciudad, los venecianos secaron los terrenos, abrieron canales y desviaron los ríos. Pero actualmente, los cimientos de esta ciudad de piedra y de mármol se hunden en el barro de los pantanos. La laguna también está en peligro y el agua asciende inexorablemente. Descendiente de una gran familia veneciana, arquitecto e historiador, Antonio Foscari lucha por la salvaguarda de Venecia. Si paseamos por cualquier canal, como estamos haciendo ahora, y nos fijamos en las puertas de las casas, veremos que los peldaños, incluso en los edificios del siglo XVIII, están sumergidos en 1 metro de agua. Compruébelo usted mismo, es muy evidente. Fíjese en los peldaños. ¿Dónde están los peldaños? Ahí. Ahí. Y todos tienen algas verdes porque están siempre bajo el agua. El nivel del suelo de la laguna ha descendido.
Y esa es una parte del problema, pero sobre todo porque el mar ha ascendido. Cada año, las calles y las plazas de la ciudad están cubiertas durante más de 50 días por las aguas. Desde principios del siglo XX, este fenómeno, conocido aquí como el agua alta, no cesa de aumentar. Hoy la pregunta es la siguiente: ¿y si Venecia permaneciese sumergida? Para salvar Venecia de las aguas, los grandes organismos internacionales, con la UNESCO a la cabeza, han buscado una solución definitiva. Se trata del proyecto MOS. La idea consiste en regular el nivel del agua construyendo en las 3 bocas de entrada de la laguna un sistema de barreras móviles. Estas solo se pondrán en funcionamiento entre 3 y 5 veces al año para bloquear las mareas vivas, consideradas las responsables de las inundaciones. Este proyecto faraónico, que debería estar terminado en 2013, tiene divididas a la comunidad científica y a la mayoría de los venecianos. Antonio Foscari no quiere ni oír hablar del asunto. Si continuamos gastando unas cantidades tan grandes de dinero en una dirección que es probablemente la dirección errónea, luego será muy difícil parar el tren cuando esté en marcha. De modo que ¿para qué buscar una solución que dura 10 días cuando el problema lo tenemos durante 350 días? Las inundaciones no constituyen, en efecto, más que una parte del problema. Venecia es también víctima de su propio éxito. 40.000 turistas de promedio cada día. La necesidad de agua dulce se ha disparado. A causa del bombeo de las capas freáticas, el suelo, al que ya no sostenían las aguas subterráneas, descendió más de 20 centímetros en menos de 30 años. Además, ha sido necesario desarrollar el tráfico marítimo y excavar auténticas autopistas marinas. El constante ir y venir de buques, cruceros y barcas taxi contribuye ampliamente a la erosión de los cimientos de los edificios. Las paredes se hacen permeables. El agua penetra en la piedra y abre fisuras, amenazando las fachadas de los palacios. Todos los cimientos de la ciudad están afectados. No entiendo para qué hay que organizar discusiones teóricas o comisiones de estudio para ver lo que todo el mundo ve. Mire. Y la ciudad se hunde. Para averiguar hasta qué punto el centro histórico de Venecia está amenazado, es necesario recorrer su inmensa laguna. Como Venecia, decenas de pequeñas islas habitadas están amenazadas por el mar. En los años 60, la región experimentó un desarrollo industrial y económico excepcional. Y fue aquí, en el fondo de la laguna, donde se instaló el puerto de Marghera, primer polo químico de Europa y principal contaminador de la laguna. Para que los barcos petroleros atracasen en el puerto de Marghera, se construyó en el corazón de la laguna el Canal del Petróleo. Un canal de 12 kilómetros de longitud y más de 18 metros de profundidad. Permite que los superpetroleros pasen lo más lejos posible de Venecia, pero socava el centro de la laguna. El verdadero problema de la laguna es este: los superpetroleros que llegan aquí. Como no quieren que los turistas de Venecia los vean, los hacen detenerse aquí. El petróleo se descarga y un oleoducto lo traslada hasta el puerto de Marghera. Para los pescadores de la isla de Pelestrina, la situación es catastrófica. Las olas que levantan los buques de carga destruyen los bancos de arena. Estas franjas de tierra frenaban antiguamente el avance de las mareas y reducían el impacto de las inundaciones. En todos los mapas náuticos, esto figura como tierra firme. Pero en 30 años, con el paso de los grandes barcos y la construcción del canal del petróleo, el fondo de la laguna se ha hundido. Actualmente aquí hay 2 metros de profundidad. Resultado: el agua está ganando la batalla a Venecia y a su laguna. Para Antonio Foscari, podría ser ya demasiado tarde. En este sector, en los últimos 30 años, la laguna ha perdido 120 millones de metros cúbicos de materia lagunar. Es decir, que han desaparecido cerca de 120 kilómetros cuadrados de pantanos, que se han transformado en un mar abierto. El 20% del terreno es ahora agua, una cifra que resume el drama que vive actualmente la isla. Los proyectos que existen, aun siendo imperfectos, como el proyecto MOS, concederán sin duda una prórroga a la ciudad de los Dogos. ¿Pero hasta cuándo?
Con la subida de las aguas como consecuencia del cambio climático, Venecia podría quedar un día definitivamente sumergida. Nos corresponde a nosotros, hoy, evitar lo irreparable. He sobrevolado muchos lugares en el mundo, pero cada vez que regreso aquí, a Nueva Caledonia, sufro una conmoción de belleza. Y comprendo que Francia haya solicitado la inscripción del lago y de los arrecifes de coral en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Nueva Caledonia está rodeada por el lago más grande del mundo, 24.000 kilómetros cuadrados, protegidos por una barrera de coral. Todo este trabajo sobre la tierra vista desde el cielo es un regalo que yo recibo. Miren el regalo que estoy recibiendo en este momento. Estoy aquí para ofrecérselo a ustedes. Es la primera vez que lo veo así. Los corales se han ennegrecido abrasados por el sol. Han quedado así, sin duda, por el paso de los siglos. Contando todos sus territorios de ultramar, Francia posee el 10% de los arrecifes coralinos y el 20% de los atolones del planeta. Ello constituye una responsabilidad. Estamos sobrevolando la isla de los pinos. Son bonitos los grandes pinos de Cook a los que debe su nombre. Me dirijo hacia el norte de la gran isla. Estamos sobrevolando el manglar. El manglar es un auténtico bosque que crece en el mar. Para el ciclo vital de los océanos, este bosque es fundamental. Es una guardería. Entre las raíces de los mangles crecen y se desarrollan al abrigo de los predadores numerosas especies de crustáceos y de peces. Cuando sean adultos, regresarán a los arrecifes coralinos. Bajo los trópicos, el manglar ocupa una cuarta parte de las costas. Es una muralla contra las tempestades y los tsunamis. Pero en un siglo, el hombre ha arrasado con el 50% de los manglares del planeta. Está destruyendo la guardería. Y para terminar este capítulo sobre el mar, he querido venir aquí. Estamos sobrevolando el corazón de Vaud. Se trata de un lugar muy importante y muy simbólico para mí, ya que representa un poco todo mi trabajo sobre la tierra vista desde el cielo. Esta foto la hice en 1992, después dio la vuelta al mundo. En medio del manglar, en ese joyero verde, descubrí este corazón. Con frecuencia me han preguntado si este corazón era un truco, pero no. La zona del corazón está seca y es casi amarilla, porque algunos años el agua no llega hasta ella. Es algo completamente natural. Actualmente el agua ha regresado, el claro ha desaparecido. Es mucho menos espectacular. Al principio me sentí decepcionado, luego comprendí que este corazón latía al ritmo del planeta. Para que el hombre sea sostenible debe comprender que es él quien debe adaptarse a este ritmo, y no hay otra salida. Contemplando este corazón que la naturaleza ha diseñado para nosotros, me viene a la memoria una frase de Théodore Monod. Lo hemos intentado todo menos el amor. Hasta pronto. Estos hombres y estas mujeres nos han hecho partícipes de su amor al mar. Gracias a Christian Boucher, que nos ha recordado que el mar es la respuesta adecuada a los problemas del futuro. Gracias a Paul Watson, corsario de la ecología y furibundo protector de la fauna marina. Gracias a Jean-Michel Poulioli, que lucha en Córcega para preservar la increíble variedad del Parque Marino de Bonifacio.
Gracias a Nicolás Mailis, que nos ha alertado sobre el agotamiento de los recursos marinos en Córcega. Gracias a Felipe Cardoso, que lucha contra la sobrepesca en el archipiélago de las Villagós. Gracias también a Denis Charbot, que nos ha explicado en qué consiste la acuacultura. Gracias a François Seurat, que protege a las aves marinas de las costas bretonas. Gracias a Gilles Huet, que nos ha hecho partícipes de su batalla con las algas verdes. Gracias muy especiales a Joseph Cabaret, que ha tenido la valentía de cambiar sus métodos de trabajo para proteger el mar de la contaminación terrestre. A Guillaume Pellerin, que nos ha hecho tomar conciencia de todo lo que debemos a las corrientes marinas. Gracias a Pascal Sabané, que sensibiliza a los niños sobre los peligros que amenazan al coral. Gracias a Sylvain Giron, que nos ha explicado el fenómeno de las mareas. Gracias a Xavier de Bolancourt, que ha sabido actuar eficazmente para que el Monte Saint-Michel continúe siendo una isla. Gracias a todos esos enamorados del mar. Como los demás episodios de esta serie, este programa está carbónicamente compensado. ¿Qué significa eso? Para realizar este reportaje entre los vuelos en helicóptero y los trayectos en avión, hemos arrojado a la atmósfera 111 toneladas de gas carbónico, un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento climático. Para ser consecuentes con nuestras convicciones, hemos decidido compensar esa emisión participando en el proyecto Action Carbone, en colaboración con la ADEME, Agencia Francesa del Medio Ambiente y de la Gestión de la Energía. Se trata concretamente de ayudar a una ONG francesa, Gevalor, que trabaja en Madagascar. Este proyecto permite recoger los desechos orgánicos de la localidad y fabricar con ellos compost. Ello permite evitar las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más poderoso aún que el CO2. Es también una fuente de empleo local que permite a los agricultores del valle disponer de abono natural. No olvidemos que Madagascar es uno de los países más pobres del mundo. Esta acción evita emitir cada año el equivalente a 12.000 toneladas de gas carbónico. Así, luchamos contra el calentamiento climático. Para nosotros es esencial.